Dios les bendiga, bendiciones a todos. Antes de comenzar el estudio de hoy, quisiera darles una pequeña exhortación y animarlos a que nos demos cuenta de que es tiempo de urgencia y de preparación, y que hoy más que nunca, las palabras que Jesús les habló a sus discípulos en Mateo 9, 37 y 38, cuando les dijo que rogaran al Señor de la mies para que enviara obreros, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos, hoy en día está cobrando una realidad. Mientras la iglesia, por un lado, está esperando el rapto de la iglesia cómoda, pensando y creyendo que el rapto es como una manera de escapar de las responsabilidades que tenemos en la tierra, no percibimos de que las señales se están cumpliendo para la venida de Cristo. La maldad irá de aumento en aumento y lo podemos ver aquí en nuestro bello estado de Guanajuato y en el mundo entero. ¿Pero qué hace la iglesia? En lugar de salir y de verlo como tiempo de urgencia y de preparación para salir y predicar la palabra, cada día estamos más apáticos. Necesitamos despertar, porque la noche ya está avanzada, dice la palabra. Los obreros siguen siendo pocos. El llamado del Señor sigue siendo el mismo de hace 2000 años. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. No perdamos la oportunidad de ser instrumentos en las manos del Señor por otras razones. Tenemos la oportunidad de servirle. Hoy tenemos la oportunidad de servirle también. Los que puedan acompañarnos en la plaza principal, el jardín principal de Salamanca. Pero necesitamos despertar. La noche está avanzada y el día se acerca. Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Pero qué le diremos cuando Él venga? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la santificación que veremos? Bueno, de que hay diferentes ideas de la santificación. La santificación es mostrar la santidad de Dios, pero sería bueno que en este punto recordáramos de nuevo que es muy importante que veamos sobre la doctrina en relación con diferentes aspectos de la verdad y que están entrelazados. En este estudio vamos a necesitar recalcarlo bastante porque es uno de los aspectos más importantes en relación con la doctrina que estamos considerando. En otras palabras, hemos llegado a la doctrina de la justificación, hemos llegado a la siguiente posición de que tenemos una nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo, estamos unidos a Cristo, se nos declara justos, se nos adopta en su familia, sí, pero ¿y el problema del pecado? No se nos ha hecho perfectos de pronto en la vida del creyente, porque sigue existiendo el problema del pecado y la doctrina de la santificación trata de lo que Dios hace al respecto. Ahora, nuestra salvación no está determinada por nuestra idea de la santificación, cualquiera que ésta pueda ser. Pero eso no es una razón para decir que no importa lo que creamos con respecto a ella. Estudiar las escrituras y llegar a lo que consideramos como la comprensión más bíblica de la verdad de una doctrina siempre es asunto de los cristianos, de los creyentes. Si no hacemos eso y si decimos que eso no importa, que no merece la pena preocuparse y que estas cosas no cuentan, lo que en realidad estamos diciendo es que la verdad no importa. Y eso se sostiene muchas veces. Hay personas, por ejemplo, que dicen, por supuesto que no estamos de acuerdo con esa u otra teología de tal hombre, pero ¿qué importa su teología? Porque, su iglesia está grande, tiene una multitud. Pero esas personas vienen a decir entonces que la verdad no importa en absoluto porque solo les interesan los números, los resultados. En el momento que decimos eso, estamos abriendo las puertas a todas las sectas que se puedan imaginar. Y no solo eso,
nos estamos poniendo en la peligrosa posición de que si se nos presenta repentinamente una enseñanza muy plausible, muy llamativa, probablemente la creamos porque no tenemos ninguna norma en qué valorarla. Las distintas herejías y sectas populares tienen éxito solo porque los cristianos no se han molestado en aprender sus propias razones. Sigue vigente lo que decía el profeta Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. Las personas que vienen a nuestras puertas, por ejemplo, y tocando y trayendo sus productos, saben sus razones, han sido entrenados, instruidos y saben exactamente en qué creen. Y qué vergüenza para los cristianos si no conocemos nuestras propias doctrinas, si adoptamos la actitud de, ¿por qué molestarse si la gente está en desacuerdo? Y eso nos llevará inevitablemente a esos resultados. En cualquier caso, la idea de la santificación que vamos a estudiar, bueno, solamente será la apertura para la siguiente semana, dice muy claramente que a pesar de que las personas estén seriamente equivocadas en su idea de la santificación, en última instancia, eso no impide su santificación. Y eso se verá a medida que desarrollemos el argumento. Por eso el título de hoy, la santificación, las distintas ideas. Así que entonces, al abordar todo este problema, comencemos con lo primero, con una definición. ¿Qué significa la santificación? Si recorremos la Biblia y extraemos los términos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontraremos un gran número de ellos y resumiremos su significado muy brevemente. Los eruditos, los estudiosos, pues no están del todo de acuerdo en cuanto al significado de la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, porque algunos dicen que significa resplandecer como una luz brillante, un resplandor, mientras que otros dicen que significa cortar, separar. Pero debemos estar dispuestos a unir ambos significados, porque ambos aspectos entran en la cuestión de la santificación, porque existe una separación, existe un aislamiento, pero la verdadera santificación también implica un resplandor, lo que se pudo ver en el rostro de Moisés después de haber estado con Dios en la montaña. En la santidad hay una especie de brillo, algo de la gloria del Shekinah mismo. En el Antiguo Testamento se pueden encontrar ambas ideas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, todas las palabras contienen principalmente la idea de la separación. La santificación tiene dos significados principales. El primero es apartar para Dios y su servicio. Y ese es un gran significado de la santificación, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante observar que no solo se aplica a los hombres y las mujeres, sino aún a los objetos inanimados. La montaña donde Dios dio a Moisés los 10 mandamientos recibe el apelativo de Monte Santo o de Monte Santificado, porque había sido apartado para ese propósito específico, de manera que se convirtió en un monte santo. También se habla del edificio del templo como santo, y en él se encontraba el lugar santo y santísimo. Los vasos del templo, los instrumentos y todas esas cosas se describen nuevamente como santificadas y apartadas, hechas santas. Lean el capítulo 28 de Éxodo. La idea de apartar tiene un doble significado. La primera es la separación de todo lo profano, de lo sucio, de lo impuro. Aquellos vasos no deberían volver a usarse de forma ordinaria. Una vez que eran santificados, apartados, pues se habían apartado de una utilización ordinaria. Pero en segundo lugar, en un sentido positivo, también significa que cualquier cosa santificada se dedica completamente a Dios, se presenta a Dios, se ofrece a Dios para que pueda utilizarla para su propio servicio. Y esto es muy interesante observar en relación con el término santificar, porque nuestro Señor Jesucristo lo utilizó. Lo encontramos dos veces en el Evangelio de Juan. La primera es en Juan 10:36.
Nuestro Señor estaba discutiendo con los judíos que le preguntaban acerca de su identidad y él dijo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. El Padre me ha santificado, dice Jesús. Esto significa apartado para su propio servicio. Y en Juan 17:19 dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no puede caber ninguna duda de que ahí significa que estaba poniéndose a disposición de Dios, para que Dios pudiera hacer en él y con él y a través de él en la cruz la obra esencial de que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Así pues, dentro del doble significado de separar y dedicar por completo a Dios, el término se utiliza en referencia a objetos inanimados y aún del propio Señor Jesucristo. Asimismo, vemos que el término santificar se utiliza muy a menudo en ese sentido para aludir a los creyentes. Veamos, por ejemplo, a Pablo en el camino a Damasco. El Señor resucitado le encomienda su gran comisión y encontramos su relato en Hechos 26 y el versículo 18. El Señor le dijo a Pablo que fuera a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora bien, señalaría eso como la utilización genérica de la santificación en su significado de apartar las personas para Dios. O tomemos nuevamente 1 Corintios 6:11, que es un versículo sumamente interesante y de gran importancia. Creemos, ¿no es así?, que la santificación en nuestro orden lógico debería ir después de la justificación. Y sin embargo, ¿qué dice 1 Corintios 6:11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. ¿Sí notaron que aquí la santificación es antes de la justificación? ¿Qué significa, pues? Que los cristianos de Corinto habían sido sacados del mundo, fuera de la pecaminosa sociedad corintia, y apartados para Dios, lavados y santificados. Se habían convertido en pueblo de Dios, apartados para Él y para su servicio. Pero luego tenemos el mismo uso en Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Eso significa, y en ese versículo y en ese contexto, que no puede tener otro significado apartado. O tomemos también el versículo 14 de Hebreos 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. O sea, es la misma idea, a los santificados por medio de su muerte en la cruz, ha hecho perfectos a los santificados. Y aquí la palabra solo puede significar que fuimos apartados para Dios como pueblo de Dios. O Pedro, cuando dice en primera de Pedro 1:2, elegidos, dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí la santificación significa de nuevo, obviamente, apartados, tomados del mundo, puestos a disposición de Dios. Y del mismo modo, en primera de Pedro 2:9, encontramos lo siguiente: ustedes sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. En otras palabras, Pedro aplica ahí a la iglesia, a los cristianos, el mismo término que se utiliza en Éxodo 19 para hablar de la nación de Israel. Los hijos de Israel eran la nación santa de Dios, una nación santificada.
les había apartado para sí. Es igualmente cierto de los cristianos y las cristianas. En ese sentido, todos nosotros estamos santificados de una vez para siempre, como lo dice el autor de Hebreos, para la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pero la santificación tiene también un segundo significado que no es tanto posicional como interior. No hace tanto una afirmación acerca de nosotros como apartados, sino que más bien añade que debido a eso ocurre algo en nosotros que nos hace merecedores de nuestra posición, de nuestra nueva posición. Y este es un significado ético: santificar. Ser apartados para Dios no nos hace santos, se nos considera santos. Pero el segundo significado describe cómo se nos hace santos. Significa pues una cierta obra de purificación y limpieza que sucede en nuestro interior, que nos hace conformarnos más y más a nuestro Señor Jesucristo y que nos cambia a su imagen de gloria en gloria, como dice Primera de Corintios 3:18 y Romanos 8:29. Y ese es el significado que en general suelen tener las personas en mente cuando hablan acerca de la santificación. Ese es el uso común de la palabra. Si la gente nos pregunta qué es lo que crees con respecto a la santificación, cómo crees que uno se santifica, probablemente sea eso a lo que se refieren. Están aludiendo a esta limpieza interior, a esta purificación interior, de ser hechos conformes a la imagen de nuestro amado Jesucristo. Así pues, podríamos sugerir esto como una buena definición de la santificación, que lo podríamos resumir en esto: operación misericordiosa y continua del Espíritu Santo, por la cual libera al pecador justificado de la contaminación del pecado y renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y le capacita para llevar a cabo buenas obras. Ahora, dejemos eso muy claro. Es esa operación misericordiosa y continua del Espíritu Santo por la cual libera al pecador justificado, o sea, el que ya ha sido justificado de la contaminación del pecado, no de la culpa. Eso ya ha sucedido. La justificación ya se ha ocupado de eso. Ahora nos preocupa más el poder y la contaminación del pecado. Renueva toda nuestra naturaleza a la imagen de Dios y nos capacita para llevar a cabo buenas obras. Y como ya estudiamos antes al tratar el estudio de la justificación, quizá esta sería una forma conveniente de expresarlo. En la justificación se nos imputa la justicia, se pone a nuestra cuenta. Dios, como podemos recordar, justifica a los impíos. No aguarda a que las personas estén completamente santificadas para justificarlas, como ya vimos. Ese era el error católico romano. No, Dios mira a los hombres y las mujeres en sus pecados y al aplicarle la justicia de Cristo, pues les declara justos. Esa es la justicia imputada. Pero en la santificación estamos hablando de la justicia impartida, no la justicia que se pone a nuestra cuenta, sino la justicia que se crea en nosotros, que se produce en nosotros. Ahora bien, esa es una distinción muy importante. Los padres de la iglesia solían hablar mucho acerca de la diferencia entre la justicia impartida y la imputada, y es un indicador de nuestra degradación que estos términos no nos sean tan familiares a nosotros como lo eran para ellos. Cuando digo primeros, los padres de la iglesia, me refiero a los primeros cristianos. Ahora la pregunta es, ¿qué ha ido mal con este siglo? ¿Por qué hemos perdido esos grandes términos y sus grandes significados? Escuchen esto, aquí viene la parte central. La santificación es en realidad la forma que tiene Dios de tratar el problema del pecado tras nuestra regeneración y justificación.
Pero hay otra cosa más que debemos tratar antes de abandonar la cuestión de la definición. Debemos tener cuidado siempre de no definir la santificación solo en términos de nuestro estado y condiciones morales, sino de nuestro estado y condición moral en relación con Dios. Eso es absolutamente vital. Las personas pueden ser muy morales, pero eso no significa que estén santificadas. La palabra debe llevar aparejado ese concepto de nuestra relación con Dios, nuestra postura en su presencia. Así pues, la santificación no es la moralidad y pureza de por sí, es todo eso en relación con Dios. Hay pues una diferencia esencial entre la mejor persona moral que pueda ofrecer el mundo y el cristiano que está siendo santificado. Dejemos pues la definición en este momento y vayamos al siguiente paso. La gran pregunta es, ¿cómo sucede ese proceso de limpieza y purificación de la contaminación del pecado y de irnos haciendo más conformes a la imagen de Jesucristo? Y aquí llegamos al corazón de las distintas ideas y escuelas de pensamiento que se pueden dividir en tres grupos. Están, en primer lugar, todas aquellas que describiríamos como ideas perfeccionistas, ideas de que de algún modo u otro enseñan la posibilidad de alguna clase de perfección para el cristiano en este mundo. Ahora, en el momento que comenzamos a estudiar a esas personas, hallamos que a pesar de que tienen ideas diferentes sobre lo que constituye la perfección, a todas les preocupa la perfección en este mundo. Pero no podemos entrar en todos los detalles y ramificaciones de las distintas escuelas de pensamiento que encontramos en este primer grupo, pero lo podemos resumir así. Hay algunos que enseñan que el pecado se erradica completamente del cristiano, que es como ir al jardín y ver una mala hierba y no se corta simplemente las hojas, sino que tomamos, no sé, algo, lo clavamos y arrancamos toda la mala hierba, las raíces y todo. Pero cuando enseñan eso, estas personas pasan a decir que por santificación quiere decir que vivimos tan perfectamente como podamos vivir en cualquier momento. Somos, dicen, capaces de mucho más en un año o en 10 más, pero la perfección consiste en vivir tan perfectamente como podamos en el momento actual. O sea, tienen una especie de escala graduable de la perfección. Eso, por ejemplo, es la enseñanza de Charles Finney y de su gran socio Ezra Mayhem de la llamada escuela Oberlin en los Estados Unidos. Eso era lo que enseñaban y tiene muchos seguidores. Pero John Wesley no lo expresó así. John Wesley dijo que la perfección cristiana significa que los cristianos y las cristianas no cometen deliberadamente ningún pecado conocido en ningún momento dado. John Wesley hacía la concesión de que pudieran cometer pecados de los que no fueran conscientes, pero tiene mucho cuidado de definirla como no ser culpables deliberadamente de ningún pecado conocido. Es un estado de momento a momento, dice Wesley, y puede que pequemos al siguiente momento, pero en este somos perfectos y solo se aplica a los pecados conocidos. A partir de la definición y la postura de Wesley, si pecamos ignorando que lo hacemos, no importa. Eso se nos revelará más adelante y en el momento que vemos y comprendemos y debemos perdonar ese pecado también y entonces somos perfectos en ese sentido. La santificación pues significa alguna clase de perfección, pero no una perfección absoluta. Otros hablan de la santificación en términos de tener un corazón limpio. El corazón ha sido limpiado de pecado completamente, pero nuevamente ellos también dirían de pecado conocido y deliberado. Otros lo expresan de otra forma. Aquí me estoy refiriendo de nuevo a John Wesley, que se enorgullecía de describirlo como amor perfecto.
Dijo que los cristianos pueden ser culpables de pecados de ignorancia, cosas de las que no son conscientes, aún son frágiles e ignorantes en muchos aspectos, de modo que, ¿cómo se puede llamar perfectas a tales personas?, le preguntaron. Y su respuesta fue que si pueden decir que aman a Dios con todo su corazón y su mente, alma y fuerza, son perfectos en amor. Están amando a Dios perfectamente, tanto como pueden en ese momento. Quieren amar a Dios con todo su ser y lo están haciendo. Eso es amor perfecto, eso dijo Wesley. Y puede que más adelante sea mayor, pero ahora es perfecto. Ahora, como podemos ver, le preocupaba mucho recalcar ese punto del momento a momento de la perfección y la santificación. Ahora escuchen esto. Una característica de todas esas ideas perfeccionistas es que la santificación es algo que se recibe y que se puede recibir en un momento. Es algo que Dios nos hace a través del Espíritu Santo y lo único que hemos de hacer es desearlo, creer que es posible y ejercitar la fe, que solo necesitamos creer si se lo pedimos a Dios. Él nos lo dará y podemos recibirlo en un momento, súbitamente. Se enorgullecen mucho de expresarlo de esta forma. Así como se recibe la justificación, también debe recibirse la santificación, que es una experiencia, algo que puede suceder en un momento totalmente. Pero, ¿es verdad eso? El segundo grupo defiende o nos dice que los hombres y las mujeres se santifican por medio de lo que se denomina como el principio de la neutralización. Esa idea se hizo muy popular en los años 70 y sigue siendo popular. Son muy claros y explícitos con respecto a eso y consideran peligrosa la enseñanza de la erradicación. Así pues, ¿se pasa la vida el cristiano forcejeando con la derrota? Oh, no, dicen ellos, hay un nuevo principio y su texto, su gran texto, la base misma de su enseñanza es Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Sí, dicen, el pecado permanece en el creyente, pero si mira a Cristo, permanece en él y se apoya en él por fe. Cristo le guardará de pecar. Sí, existe este poder del pecado en el cristiano, pero el poder de Cristo hace algo más que neutralizarlo. Ahí es donde entra la neutralización y se utilizan muchas ilustraciones para apoyar su doctrina, su enseñanza. Y muchas de esas ilustraciones vienen de alguien llamado Evan Hopkins, que sus dos citas favoritas eran estas. Primero, el atizador. Dice, tenemos un atizador, está frío, negro y rígido, sí, pero introducimos ese atizador en el fuego y ¿qué sucede? Se torna rojo, se vuelve maleable, saquémoslo del fuego y de nuevo se volverá frío, negro y rígido. Y esa era la enseñanza de esta escuela con respecto a la santificación. Mientras permanecemos en Cristo, nos mantenemos como si dijéramos rojos, calientes y maleables. Se nos mantiene libres de pecado. Pero si no permanecemos en Cristo, retomamos exactamente al mismo estado en que nos encontrábamos previamente. Y la otra ilustración, esta es interesante, es la del chaleco salvavidas. Dicen que la ley de la gravedad provoca que los cuerpos pesados se hundan en el agua. Hay un hombre en el agua y no puede nadar, de modo que se hunde. Sí, pero ahora introducimos la ley de la neutralización. Pongamos un chaleco salvavidas lleno de aire sobre este hombre y ¿qué sucede? Pues neutraliza la ley que le hace hundirse, le mantiene a flote, pero si el hombre se suelta del chaleco salvavidas, la vieja ley entra en juego y se hunde. Debe permanecer, debe proseguir buscando y confiando. Así pues, nuevamente ya se trate del estado de un pecado en particular, lo único que un cristiano debe hacer es confesarlo y reconocerlo. Debe mirar a Cristo, permanecer y confiar en Él y apoyarse en Él, y Cristo le mantendrá victorioso.
Ahora bien, al igual que las ideas perfeccionistas, esta enseñanza vuelve a decir que esto normalmente empieza como una experiencia y continúa como un proceso. En otras palabras, la santificación es algo que se recibe y se puede recibir en un momento, y lo único que hacemos entonces es permanecer en esa experiencia. Y luego la tercera y última enseñanza dice que la santificación es un proceso que comienza en el mismo momento de nuestra regeneración continua, progresivamente durante nuestras vidas, y solo será perfecta después de la muerte. La gran diferencia de esta idea en comparación con las otras es que no describe la santificación como una experiencia que se puede recibir subsecuentemente a la justificación, sino que recalca el hecho de que en el momento que somos regenerados, comienza la santificación y prosigue. Es un proceso y solo se completa cuando nuestros cuerpos sean finalmente glorificados y librados de la corrupción, como dice Pablo en Romanos 8:23, donde habla acerca del gemido de toda la creación hasta ahora. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra santificación será perfecta solo cuando nuestros cuerpos sean finalmente redimidos. Por eso necesitamos entenderlo claramente. Hay un libro que recomiendo que lo lean como exposición y como respaldo de esta enseñanza que estamos teniendo hoy. Se llama Santidad. Este libro se escribió en gran medida para tratar las distintas ideas y teorías que hemos estado estudiando. Ahora, como dijimos al principio, déjenme repetir que es nuestro deber examinar estas cosas, pero no es nuestro deber hacerlo con un espíritu partidista o tan solo con la idea de defender nuestra idea y criticar otra, como muchas veces se ha dicho, o podemos tomar partido. Ahora, hay algunos aspectos que consideramos esencialmente erróneos, pero tenemos que leer lo que la Biblia habla acerca de la santificación y la santidad, y también sobre personas que pertenecen al primer grupo que vimos, los perfeccionistas, y debemos dar testimonio y darle gloria a Dios de que mientras podamos, que no creamos en un sentido fundamental, sino que seamos estimulados a través del proceso de nuestra santificación interior y dar gracias a Dios por cada punto de vista de ellos, pero no aprobándolos. Ahora, escuchen esto, con esto quiero dejarlos. Debemos llegar a la verdad en lo concerniente a esta cuestión. Si lo hacemos juntos de ese modo, nuestras almas recibirán bendición y se enriquecerán, y daremos gracias a Dios por haber dedicado tiempo al estudio de la doctrina de la santificación. Pero aquí los dejo con esta pregunta para la próxima semana. ¿La santificación, la obra de Dios o la nuestra? ¿Qué piensas? ¿Y qué veremos el domingo? También te quiero dejar con preguntas. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Cómo avanzar hacia esa meta? ¿Sabes cuál será el título? Nuestra meta, la santidad. En el último estudio que vimos en la iglesia, en la predicación de Creciendo en Santidad, nos quedamos en ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y esa es una pregunta importante porque todos tenemos diferentes opiniones acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero la Biblia es muy clara y deberíamos preocuparnos más por la voluntad suprema de Dios para nuestras vidas,
porque las Escrituras nos señalan que nuestra santificación, nuestro progreso en santidad y pureza es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Pero aquí te dejo con esta pregunta. ¿Pero por qué la gran mayoría de creyentes no lo entiende? Estará hermosa la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, por lo que hiciste ayer en Ranchos Unidos, por lo que harás hoy en el Jardín de Salamanca, por lo que sigues haciendo, Señor. Ha sido una semana maravillosa desde el viernes anterior, Señor, en el hospital, en San Felipe Quiriseo, en Ranchos Unidos y ahora, Señor, en el Jardín de Salamanca. Y lo que viene, Señor, lo que viene, que estamos a la expectativa de lo que tú vas a hacer, Señor, porque es tiempo de urgencia y de preparación, porque es verdad que debemos orar, Señor, por la paz, por la tranquilidad, por nuestros gobernantes, pero la realidad es que la maldad irá de mal en peor, que todas las señales se están cumpliendo, que debemos de estar preparados de verdad para tu venida, que no debemos perdernos en las comodidades del mundo. Claro, tampoco vivir como ascetas, apartados, separados, sino vivirlo, Señor, en una congruencia con lo que tú nos hablas en tu palabra. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque al hacerlo nos constituimos enemigos de Dios. Y a veces los afanes del mundo nos envuelven, nos absorben y olvidamos la obra tuya. Por eso el clamor, hoy estamos seguros que sigue siendo el mismo que tú le dijiste a tus discípulos en Mateo 9:37 y 38. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Glorifícate en los servicios, Señor, el domingo, Señor, en esa celebración de los 101 años de nuestra hermana Magdalena, Señor, Magdalena, y de esos 92 años de nuestra hermana Tere, Señor. Estas mujeres piadosas que tú has puesto, viudas, fieles, que seas tú glorificándote en sus vidas y en todo el servicio que se lleve a cabo en diferentes lugares alrededor del mundo, que tú seas glorificado. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.